Estimados estudiantes, un gusto poder compartir con ustedes. Mi nombre es David Yumiquinga, su docente de historia. Y para la clase de hoy vamos a seguir analizando poco a poco cómo la historia ha ido desarrollando, cómo la historia se ha ido evolucionando para llegar a lo que nos encontramos hoy, que es la actualidad. Para ello, vamos a hablar de la producción en el Paleolítico y la conexión entre lo material y lo simbólico. Recordemos que lo material era aquellas cosas que podíamos ver, que podíamos tocar, como la arquitectura, las artesanías, los instrumentos, las herramientas, y lo simbólico, vuelta nos referíamos a los valores, a las tradiciones, a los rituales, entre otros. Pero para entender esto es muy importante entender que durante el Paleolítico, eh, los los humanos desarrollaron diversas herramientas. Aquí recordemos que usaban las piedras, los huesos, también usaban lo que era la madera para crear herramientas. En esta etapa más larga de la humanidad duró 2,5 millones de años aproximadamente, tiempo en el que grandes y significativos cambios físicos como cognitivos se presentaron en el desarrollo de las especies primitivas. Que los cambios alcanzaran eh, este proceso de evolución. Recordemos también que la humanidad se necesitaron muchas generaciones para poder manipular estas herramientas en su totalidad, manipular varios elementos físicos, naturales, naturaleza, manipular en su totalidad. Pues muy importante, ¿no? También entender esto, ¿no? También según investigadores es posible dividir el desarrollo de la comunidad primitiva del Paleolítico en tres momentos: el Paleolítico inferior, el Paleolítico medio y el Paleolítico superior. Cada una de estas etapas se caracterizan por el uso y la complejización de diferentes técnicas y herramientas de trabajo. Herramientas de piedra. En el Paleolítico, las herramientas de piedra evolucionaron desde guisarros tallados simple hasta manchas de mano. Las herramientas de cuchillas más elaboradas, reflejando la creatividad y habilidades técnicas. Aquí el ser humano empieza a crear lo que son ya herramientas un poquito más letales, se podría decir, más poderosas, para poder comunicarse, ¿no? Recordemos que el Paleolítico inferior, 2,5 millones de años a 120 millones de años antes de Cristo, y también tenemos lo que es el Paleolítico medio, 120.000 años hasta 40.000 años antes de Cristo, y tenemos el Paleolítico superior, 40.000 años, y también lo que es hasta los 10.000 años antes de Cristo. Aquí en el Paleolítico inferior, la caza, la pesca y la recolección de frutos secos y el resto de animales devorados por leones primaban en esta etapa inicial. También luego viene el Paleolítico medio, progreso de la formación de armas, se presentaban ya que ahora se elaboraban con una técnica especial que nace del uso del núcleo de la piedra. Claro, el ser humano empieza ya a evolucionar constantemente, empieza ya a estas herramientas llevarles a otro nivel, unir más elementos para crear una sola materia, una sola herramienta, ¿no? Empezó ya a unir la madera con la piedra, con, amarraban con las hierbas o sino con enredaderas, plantas enredaderas, se amarraban o con cabuya seca, chancaban los tallos de las hojas, les dejaban secar y con eso podían hacer, ¿no? Entonces el ser humano empezó poco a poco a ir evolucionando con el tiempo según sus herramientas. El uso de otros materiales. Además de la piedra, el paleolítico, los humanos empleaban el hueso, la madera y otros materiales para fabricar objetos como agujas. Miren cómo el ser humano empieza a darle filo a las piedras, empieza a deformar estas herramientas para poder crear nuevos objetos. Y esto les permitía crear nuevas herramientas como las lanzas, y tenía una adaptabilidad y crecimiento en los recursos disponibles. Claro, como son herramientas más fuertes, mejores detalladas, pues el daño era más grande para poder en la casa llevarla de mejor manera. En el Paleolítico, los primeros humanos construían refugios utilizando materiales naturales como ramas, hojas, pieles de animales y demostrando su capacidad para adaptarse en el entorno y protegerse de la inclemencias del clima, claro, porque en el Paleolítico hubo muchos cambios climáticos. Entonces, es aquí cuando el ser humano empieza a evolucionar con la forma de vestirse, con la forma de crear sus viviendas para poder subsistir.
Formas de vida y organización en el Paleolítico. Las comunidades del Paleolítico debían desplazarse constantemente. Eran nómadas hacia otras regiones para tener el recursos necesarios. Sin embargo, cuando estos se agotaban y no regeneraban lo suficiente rápido, se veían obligados a buscar otros espacios, sin recursos permanentes. Migrar era única alternativa práctica, mientras que acumular bienes materiales no era una prioridad, pues las hacía difícil el desplazamiento. Claro, ellos recordemos que empezaron a ser sedentarios, eh, y a quedarse en un solo lugar, pero no había mucha alimentación específica. Es por eso que el ser humano empieza a viajar, pero ve que tiene muchos recursos y se le limita este viaje. Entonces el ser humano empieza a dejar esto, ¿no? Y es por eso que tuvo al no saber administrar bien esto de las cargas, no tenían con qué transportar, pues fue uno de los grandes problemas que tenía. La esperanza de vida de estas comunidades eran corta en comparación con la sociedad actual, ya que con una gripe, una infección o una fractura, por pequeña que fuese, construye un riesgo mortal para la vida. Claro, porque en ese tiempo no había la salud. Y si se lastimaba, algo le pasaba, pues él moría, ¿no? Por eso la muerte era muy presente en ese tiempo, ¿no? Como ahora nos cortamos, pues ya nos cosen, nos lastimamos, ya nos ayudan, ya nos vendan, nos enfermamos, pastillas de medicación, pues en ese tiempo no había eso. Poco a poco empezaron a ir evolucionando hasta llegar a un punto donde el ser humano logra tener esa medicación, ¿no? Las cuevas y las instalaciones de rompevientos las permitían protegerse de diferentes situaciones climáticas. Es muy importante tener esto, ¿no? Que la evolución de las especies, el desarrollo de las herramientas durante el Paleolítico, el Australopithecus y el Homo habilis son la suma importancia para nuestros días, ya que fueron las primeras especies en evolución, capaces de desarrollar instrumentos para la supervivencia, las cuales se han ido transformando con el pasar del tiempo. Estas son las dos primeras, ¿no? Las dos primeras, el Australopithecus y el Homo habilis, son las primeras, estos son uno de los primeros grupos evolutivos que empezaron a crear estas armas, ¿no? En el primer momento la materia prima era la piedra útil, porque ella fabricaba armas, utensilios, el uso domésticos para convertir. Se considera que estas eran homínidos prácticamente herbívoros. Se alimentaban, su alimentación consistía en frutas, raíces, tubérculos como parte de su dieta. También estaban en las carroñas, algunos animales pequeños, roedores, reptiles, y huevos, insectos. El conocimiento en la prehistoria no tuvo registros escritos para transmitir conocimiento, sino solo era verbal. Todavía no se desarrollaba lo que es la imprenta, tampoco se desarrollaba la escritura, nada de eso. Entonces, el ser humano solo dibujaba su vida cotidiana, ¿no? En las cavernas de Altamira, recordemos que hacía su vida cotidiana. Entonces, ellos empezaron de jeroglíficos y el arte rupestre para preservar y transmitir sus saberes. Conocer el sentido con el que se hacía estos registros es un trabajo que paleontólogos, arqueólogos han desarrollado por medio de la recolección de objetos fósiles, entre otros. Han esclarecido las formas de vida, los mecanismos de supervivencia y las herramientas que empleaban las comunidades. Es muy importante entender, ¿no? Que el ser humano siempre, al ser social, siempre ha buscado comunicarse con los demás. Luego también viene lo que es importante, ¿no? La pintura rupestre. Se denomina arte rupestre aquellas imágenes que se encuentran en las cavernas, ¿no? El ser humano empezaba a dejar sus primeras huellas artísticas. En este caso, el ser humano dejaba en las cavernas. Encontramos unas mejores en las cavernas de Altamira, donde el ser humano empieza a dibujar a los bisontes, empieza a dibujar a los venados, empieza a dibujar a los animales que él mataba. Entonces, los rituales, entonces empieza a dibujar su vida cotidiana. Eh, en- con sangre, ellos dejaban, y la chinchilla, que era un insecto que sacaba un pigmento rojo muy fuerte, y mezclaban con ceniza, mezclaban con otros materiales, y eso les permitía pintar, y eso ha durado muchos años. Claro que el ser humano en la actualidad empezó a dañar esas cavernas, es por eso que esas cavernas ya no están abiertas al público. Ejemplos famosos, las cuevas como Lausus en Francia, Altamira en España, son famosos por sus impresionantes pinturas rupestres que muestran la maestría artística y las creatividades de los primeros humanos. También están las figurillas y esculturas de Paleolítico. Recordemos que el ser humano, después de empezar a hacer la pintura, porque que el arte principal que nace es la pintura, después ya viene la escultura, como la Venus de Willeful, es una famosa figurilla del periodo Paleolítico que representa una figura femenina en sus rasgos exagerados.
Su significado exacto sigue siendo un objeto de debate. Se cree que podría tener connotaciones religiosas o de fertilidad. Luego también vienen las Venus de Valdivia, las Venus que mientras más gorda era más fértil. Por eso tiene un gran debate, no se llega al significado general. La Venus de Wentworth es una figurilla de piedra caliza tallada hace unos 30.000 años, en los que ahora en Australia se caracteriza por su forma redonda y exageradas, con énfasis en los atributos femeninos como los senos, el vientre y en las caderas. Decía que mientras más robusta era más fértil. Las figurillas y esculturas de políticos como la Venus de Wilford podrían haber tenido significados relacionados con la fertilidad, la maternidad o aspectos rituales. Estas representaciones artísticas reflejaban la importancia de la mujer y la reproducción en creencias y prácticas de la época. Los rituales y el enterramiento del Paleolítico. También las prácticas rituales y los enterramientos en el Paleolítico surgieron del desarrollo del pensamiento simbólico y posiblemente de creencia religiosa. Ellos creían que después de la muerte iban a empezar a caminar una nueva vida. Por eso a veces les mandaban en culturas, les mandaban comida, les mandaban riquezas. Entonces ellos tenían una idea. Una idea de una deidad, una idea de un más allá, ¿no? De después de la vida. Los rituales en el político se encontró evidencias prácticas, rituales que incluían herramientas como objetos personales, surgieron creencias en la vida después de la muerte. Creencias religiosas. Las creencias religiosas en el Paleolítico se reflejaban en los rituales funerarios, la conexión entre las prácticas ceremonias y la espiritualidad. Interacción entre la producción material y simbólica. La producción material y simbólica del Paleolítico están estrechamente relacionadas, reflejando la capacidad cognitiva social en los primeros humanos. Recordemos que esta producción material y simbólica siempre van de la mano, ¿no? Porque para expresar un símbolo, ellos creaban lo material y eso les permitía transmitir sus conocimientos. Por eso las dos siempre van de la mano. El paleolítico y las herramientas de piedra no solo tenían un propósito funcional, sino que también representaban significados simbólicos de una sociedad humana primitiva. Eh, También viene lo que son los avances tecnológicos. Los avances tecnológicos en el Paleolítico no solo mejoran las herramientas, sino que también demostraron la creatividad y adaptabilidad de los primeros humanos en la fabricación de artefactos, como las herramientas, eh, la, eh, la agricultura, herramientas para labrar la tierra, para construir casas, la madera, entre otras. La importancia del Paleolítico. El Paleolítico fue un periodo crucial en la evolución humana, marcando un avance tecnológico y el surgimiento del pensamiento abstracto y el simbólico. Claro, aquí el ser humano empieza poco a poco a usar la filosofía, que es el pensar, el amor a la sabiduría, el pensamiento, resolver cuestiones a través de pensamientos tanto abstractos como simbólicos y estos pensamientos pues llevarlos a la práctica. Es por eso que el ser humano poco a poco fue evolucionando y logró los avances que hoy tenemos en la actualidad. El Paleolítico marcó una etapa clave en la evolución humana donde el desarrollo de las herramientas y el arte simbólico reflejaron la capacidad cognitiva y la complejidad social de los primeros humanos. Claro, el primer humano se entiende que tuvo un proceso muy largo, pero entendemos que tuvieron que pasar algo duro y eso les permitió evolucionar, ¿no? Eh, el peligro constante, la muerte constante, pues les permitió evolucionar para convertirse en lo que hoy soy, en lo que hoy se considera como seres humanos. Un gusto poder compartir con ustedes esta pequeña historia, cómo el ser humano poco a poco empieza a ir evolucionando, poco a poco empieza a ir creando sus herramientas para poder subsistir. Un gusto poder compartir con ustedes. Nos veremos la próxima clase.